Es Luz Adriana Palomino. Bienvenidos a este hermoso encuentro donde vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que nos toca a todos, un tema que muchas veces no sabemos cómo sanar, cómo solucionar. Y mi invitación es a que abran su corazón a todo lo que les voy a decir. Posiblemente hay muchas cosas que pueden resonar de las historias que voy contando, entonces pueden ir escribiendo para que al final podamos aclarar las dudas que vayan saliendo. Quiero contarles un poco de cómo entro a esta vida transpersonal, cómo entro a este mundo. Yo tengo de profesión la fisioterapia, soy fisioterapeuta de la Universidad del Rosario y por muchos años me dediqué a la parte asistencial y la docencia. Es un camino también hermosísimo, pero siempre sentí que me faltaba algo. Sentí que había algo en mi vida que no lograba encajar. Estaba en el servicio, me conectaba mucho con el dolor humano, pero sentía que el paciente quedaba ahí, el consultante quedaba con la necesidad de algo más. Y esa necesidad de algo más era encontrar el origen de eso que les estaba causando dolor, que para mí era un dolor físico, ¿cierto? Al ser fisioterapeuta era lo que yo estaba tratando, pero detrás de ese dolor físico había un dolor emocional. Por muchos años me dediqué a esto hasta que un evento muy fuerte en mi vida familiar, me llevó a hacer un paro total y a buscar qué era lo que me faltaba. Y ese buscar qué era lo que me faltaba me llevó a la vida transpersonal, al mundo transpersonal, a encontrarme con varias herramientas. Y de eso voy a hablarles un poco, de la herramienta que más utilizo hoy en día, que es la terapia regresiva reconstructiva. Es una herramienta transpersonal que permite encontrar el origen de todos esos bloqueos emocionales. ¿Qué logré con esta herramienta? Empezar una sanación en mí, encontrarme con esta niña que también tiene un tema triste y fuerte, amoroso, alegre y posiblemente difícil de comprender para una niña, pero esta herramienta me llevó a encontrarme con mi niña interior y poder sanarla, poder abrazarla, poder amarla y poder aceptarla con las cosas que posiblemente no entendía, pero que seguía haciendo desde la adulta. Entonces, al entrar esta herramienta transpersonal, busco ayudar también a otros, porque me sirvió a mí muchísimo para poder seguir avanzando en la vida y encajar eso que me estaba faltando. ¿Qué me estaba faltando? Poder llegar al mundo emocional, no solo quedarme en la parte física sino solamente, no solamente la parte física, sino lograr entrar a la vida emocional de mis pacientes. No sé si para ustedes es claro que todos los bloqueos emocionales vienen en esta vida de lo que pasó en nuestra infancia, de esos 7 primeros años. Ustedes saben la importancia de los 7 primeros años en la vida de todos los seres humanos. Y de esos 7 primeros años no estamos hablando desde el momento del nacimiento, sino incluyo la concepción y el vientre materno, toda la etapa intrauterina. ¿Qué pasa cuando estamos pequeños? Cuando nosotros estamos pequeños, nuestra maduración cerebral, toda la parte del sistema nervioso central, se madura de forma asimétrica. No se madura de la misma manera un lado que otro, hablando de los hemisferios cerebrales. En los niños empieza toda la maduración de la parte distal, luego viene la parte proximal, el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo y por último la maduración del lóbulo frontal. Entonces eso quiere decir que cuando estamos pequeños, nuestros 7 primeros años, estamos trabajando con el hemisferio cerebral derecho. Nuestro hemisferio cerebral izquierdo, su maduración fuerte comienza a partir de los 5 o 7 años. ¿Qué pasa cuando un niño enfrenta al mundo con su hemisferio cerebral derecho? Es un niño que a nivel emocional, ¿cierto? Solo tiene esa herramienta para poder
discernir y enfrentarte lo que le está pasando afuera. Ustedes saben que el derecho, el hemisferio cerebral derecho, es el encargado de las emociones, la parte artística, la creatividad, mientras que el izquierdo es la racionalidad, el cálculo, la matemática, es esa vocecita que te despierta a medianoche y que te dice no has hecho esto, no has hecho lo otro, tienes que pagar tal cosa. La loca de la casa, nuestro lado izquierdo, empieza a aparecer fuertemente a partir de los 5 o 7 años. Por eso cuando ves un niño y lo ves jugando con algo, él está ahí viviendo su presente, porque está solo con el derecho. Nosotros, cuando estamos comiendo, no estamos muchas veces viviendo el presente. Estamos pensando en qué vamos a hacer mañana, o qué pasó ayer, o por qué hice eso, o qué va a pasar si no logro conseguir tal cosa. El lado izquierdo nos mantiene mucho en el futuro o nos mantiene mucho en el pasado. Los niños sí viven el presente. Esa es la parte linda de estar con nuestro hemisferio cerebral derecho. Pero ¿qué pasa cuando solo estamos con él? ¿Cuál es la parte, digamos, no tan bonita? Y es que cualquier cosa que suceda en esos 7 primeros años va a marcar nuestra etapa adulta. Porque soy intolerante, porque le tengo miedo a las alturas, a los lugares cerrados, las fobias, las adicciones, la depresión, las enfermedades físicas, la ansiedad, porque repito las mismas parejas en mi vida, porque desconfío, porque me siento insegura, porque no soy capaz de hablar en público. Todo eso viene de esos 7 primeros años. Es muy importante reconocer que cuando estamos pequeños creemos que el mundo gira alrededor de nosotros, ¿cierto? Que todo lo que sucede es porque estamos ahí, ¿sí? Nos volvemos egocéntricos, no tenemos el lado izquierdo, que es la parte racional que nos explica que no somos los únicos en este planeta y que el mundo no gira alrededor tuyo. Entonces, cuando el mundo gira alrededor de un niño y cree que es el protagonista, se toma personal todo lo que suceda en su vida. Y ahí es cuando empieza a crear estos patrones de supervivencia. Los patrones de supervivencia son mecanismos que crea el niño para defenderse de lo que le está pasando afuera. Voy a poner un ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, y eso es la forma de entender cómo reacciona el cerebro y cómo ancla el niño esta información. Si tenemos un niño de 2 años que siente que su padre cuando llega tarde, cada vez que lo hace, llega borracho, le pega a sus hermanos, le pega a su mamá. Este niño cada vez que siente que papá llega así, se paraliza, se esconde, se mete debajo de la mesa, de la cama. ¿Qué siente el niño? Si me escondo, papá no me pega, no me hace daño. Posiblemente este niño cuando sea adulto, no es regla general, pero posiblemente lo que puede hacer es que le va a dar miedo a hablar en público, no va a enfrentar sus problemas, va a tenerle mucho miedo a las personas con autoridad. O digamos que no, este niño en vez de esconderse, lo que hacía era salir, defender a mamá con mucha rabia, pegarle a papá, en medio del grito, del llanto. ¿Qué pasa con este adulto? Posiblemente es un adulto que va manejando, lo cierra otro carro y se baja con rabia a pegarle al señor del otro carro, del otro automóvil. Cuando su rabia no es contra él, su rabia es contra papá. Su rabia es contra eso que pasó en esos 7 primeros años. Por eso es muy importante reconocer qué me pasó, cuál fue esa herida que hizo que ahora de adulto le tenga miedo a que me abandone. El miedo al abandono o el miedo a la soledad nos lleva a tener relaciones conflictivas, a tener dependencia, a estar todo el tiempo suponiendo que el otro me va a abandonar, me va a hacer daño o no me va a querer. También hay otro miedo a ser rechazado, a no ser aceptado. Hay otro miedo a que me humillen o a que no sea suficiente, no sea reconocido. Ahí podemos tocar las 5 heridas del niño. Sabemos que las 5 heridas del niño son las del abandono, la de la injusticia, la de la traición, la del rechazo y la humillación.
Esas son las 5 heridas del niño. Entonces, cuando tenemos alguna de estas heridas, eso va a marcar mucho cómo vamos a reaccionar frente al mundo cuando seamos adultos. Cómo reaccionamos para defendernos de eso que cuando estábamos pequeños nos causó mucho daño. Paradójicamente, lo que tú más resistes en tu vida es lo que más persiste, ¿cierto? Lo que resistes, persiste. Si tengo miedo al abandono, por lo general atraigo personas que me abandonan. Si tengo miedo al rechazo, busco situaciones en las que voy a sentirme rechazada. Si le tengo miedo a la injusticia, estoy rodeado de cosas injustas, porque es el tema que vienes a trabajar. Si ya lo miras desde el mundo transpersonal y sales desde el victimismo, de todo el mundo me está atacando a mí, y lo miras desde arriba, desde el testigo, te das cuenta que eres protagonista de todo eso que está pasando para que todas estas heridas emocionales que se originaron en tu niñez, en esta vida, no estoy tocando vida pasada, ni transgeneracional, sino básicamente en esta vida. Si tú eres consciente de que esas heridas deben salir para que puedas sanarlas, entonces ya entras en otro plano, no desde el víctima, sino en el que está empoderado y el que está sentado en su propia historia y el que es consciente que es protagonista de su propia historia. Ahí hay una cosa muy importante y es que todos los bloqueos emocionales en esta vida vienen de esos 7 primeros años. El vientre materno es una etapa muy importante en nuestra vida. Es una etapa en la que estamos conectados con mamá y vemos el mundo a través de los ojos de mamá. Y si mamá está feliz, y si mamá eleva todas sus hormonas de la felicidad, de la tranquilidad, o eleva sus hormonas del miedo, de la angustia, básicamente el niño está viviendo el mundo de esa forma y está sintiendo que todo eso que está pasando afuera es lo que va a vivir cuando salga. Entonces, un porcentaje muy alto viene del vientre materno. Cuando yo hablo de dónde vienen los bloqueos emocionales, aparte de esos 7 primeros años, también tenemos que tener en cuenta que el niño, aparte de tener miedo a, ya les dije, traición, injusticia, también no sabe cómo reaccionar ante todo eso. Y esa forma de reaccionar o esa forma de pasar estos bloqueos lo hace a través de esta inteligencia emocional. Nosotros estamos acostumbrados cuando estábamos pequeños a que no nos dejaban sentir, no nos permitían sentir, ¿cierto? Y la invitación es que a nuestros hijos, a nuestros niños los invitemos a sentir, a que en vez de estar desde el miedo, desde la incapacidad de resolver, se permitan sentir la emoción, está bien sentirla para que puedan resolverla. Yo siento que cuando entramos en contacto con nuestro niño interior y reconocemos de dónde viene esa herida y podemos hacerla consciente, la podemos transformar, antes no. Por eso es muy fácil decir, yo cuento del 10 al 1, 10, 9, cuando tengo mal genio, para no romper las cosas, no tirarlas al piso. Y lo puedo hacer y me puede funcionar la primera, la segunda, la tercera vez, pero a la cuarta vez vuelvo y caigo en el descontrol, en la rabia, en la furia. Porque el que tiene la rabia, la furia, la ira, el miedo, es nuestro niño interior. Entonces la invitación es ir atrás, a buscar el origen real de qué fue lo que nos pasó. El 98% de los seres humanos venimos de familias disfuncionales. Entonces, ya es hora de terminar con la idea de pobrecito yo, porque todos, yo creo que básicamente lo que venimos a vivir acá es sanar todas esas heridas a través de hacerlas conscientes y cómo nos está afectando nuestras relaciones con el dinero, con la pareja, con la vida profesional. Y la forma de hacerlo es mirar hacia atrás. Hay una cosa muy importante y es que cuando tú logras mirar hacia atrás, cuando logras encontrar el origen real de lo que está pasando, puedes utilizar la herramienta de la visualización. Es lo que hacemos en terapia transpersonal y es como darle unos nuevos tips al cerebro
para que logre solucionar eso que lo tiene anclado, ese miedo, esa angustia, esa depresión, esa incapacidad de resolver. Y ahí es cuando entra un término muy importante que es la neuroplasticidad. Y es la capacidad del cerebro de adaptarse a una nueva información, de crear una nueva sinapsis neuronal. Entonces no solo es ir atrás a encontrar qué fue lo que me sucedió, sino ir atrás a sanar a través de inyectar una nueva información. ¿Cómo queda anclada la información en el cerebro? Cuando nosotros estamos pequeños, la información no queda anclada solamente porque sucedió, sino porque tiene un impacto emocional, ¿cierto? Un impacto emocional es, papá se fue y sentí abandono, sentí soledad, inmediatamente esa sinapsis neuronal queda anclada en toda la parte del hipocampo, y cada vez que hay analogías en nuestra etapa adulta donde me conectan con el abandono o con la sensación de sentirme solo y no van a estar ahí para mí, vuelve y aparece el miedo del niño y de reaccionar como él reaccionó. ¿Listo? Entonces, la neuroplasticidad nos invita a utilizar estas partes del cerebro que a veces no utilizamos y que las podemos utilizar inyectándoles una nueva información. Una nueva información es empezar a pensar de manera diferente, empezar a ver el mundo de manera diferente, empezar a sentirlo de manera diferente. ¿Y cómo lo sentimos? Cuando tenemos claro cómo venimos viéndolo a lo largo de nuestra vida. Si lo vemos a través del miedo, del dolor, del rechazo, de la desconfianza. Y vemos que siempre obtenemos los mismos resultados, más miedo, más dolor, más rechazo, más desconfianza. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar lo contrario, empezar a pensar de manera diferente. Pero no el adulto, porque el que debe cambiar su forma o transformar, no solo cambiar, sino transformar su forma de ver el mundo es el niño. ¿Y cómo lo hace el niño? A través del adulto. Por eso cuando se hace un trabajo de regresión, el que transforma, el que cambia la historia desde una nueva perspectiva a través del aprendizaje que tuvo, es el niño. ¿Guiado por quién? Por el adulto. El adulto lo vamos a nombrar como el cerebro izquierdo y el niño va a ser el cerebro derecho. Entonces lo que hace es el adulto, que ya tiene toda la información, ir a hablar con su niño interior, para acogerlo, para abrazarlo, para darle esa esperanza que necesita para poder salir adelante. Porque muchas veces, aunque el adulto tenga todas las herramientas, el niño todavía no las tiene. Cuando estoy en un trancón y me siento angustiado y siento que no voy a llegar y siento que todo me va a salir mal y empiezo a pitar y empiezo a gritarle a todo el mundo, lo que está haciendo es un niño en un cuerpo de adulto, una pataleta. ¿Y qué debe hacer el adulto? Entrar en contacto con ese niño, no descalificando lo que está sintiendo. Es válido lo que sientes, es válido que vas a llegar tarde, es válido que posiblemente vas a perder el trabajo. Pero cuando entra el adulto a validar lo que siente el niño, nuestro niño interior, a escucharlo y luego a darle las razones por las cuales no sirve de nada gritar, no sirve de nada descontrolarse. Eso no va a hacer que el trancón ande más, que se desaparezca, que los carros anden más rápido. Cuando ese adulto entra en contacto, que es una comunicación entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, la emoción inmediatamente disminuye, desaparece. Recuerden que el cerebro no entiende la diferencia entre lo que ve y lo que se imagina. Para el cerebro las dos cosas son reales. Por eso pensar positivo, tomar el aprendizaje y verlo como algo positivo en la vida, hace que el cerebro se tranquilice. Cuando uno tiene emoción, cuando uno tiene pensamientos obsesivos y repetitivos y están siempre ahí, eso es lo que creamos, eso es lo que atraemos. Y a nivel interno se generan las sustancias endocrinas que hacen que esa información se quede anclada. Pero así como se crean sustancias endocrinas como el cortisol, la adrenalina, que nos mantienen en el acelere, en la confusión, también se crean sustancias positivas, emociones positivas como las endorfinas, la serotonina, que nos hacen ver la vida desde otro lado. No es que vamos a ver el mundo todo el tiempo de manera feliz, porque no es así, pero podemos verlo desde ponernos otras gafas, y solo lo podemos hacer si queremos hacerlo.
Porque también hay un aspecto muy importante y es que a veces nos gusta ser víctimas, quedarnos ahí, porque obtenemos lo que queremos, porque tenemos en la mirada de nuestra familia, la mirada de nuestros hijos, nuestro esposo no se va. Entonces, si el estar víctima hace que obtenga todo lo que de niña no recibí, puedes quedarte ahí. Pero sabes que en algún momento esa información se va a salir de tus manos y que vas a tener que enfrentarla. Y que si esas emociones no logras transmutarlas, no logras sacarlas, no logras hacerlas consciente, más adelante se van a manifestar con una enfermedad física. Hay una frase muy bonita que la escuché de un maestro y es: la enfermedad te muestra lo que siempre has querido vivir, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú has querido vivir? He querido vivir la atención, que me vean, que estén pendientes de mí. Gracias a que la obtuviste, a un cáncer, a una depresión, a una ansiedad. Entonces, ¿cuál es el precio que estoy pagando para ser visto, para ser amado, para ser aprobado? Yo creo que si logramos entrar en contacto con todas nuestras emociones y logramos vivirlas a plenitud, no viéndolas solo desde un lado de la moneda, como estamos acostumbradas a verla, sino desde los dos lados, podemos avanzar y dejar de sentir esos bloqueos que sí van a aparecer. Ya sabemos que los bloqueos son estas barreras que no nos permiten discernir, estas barreras emocionales que no nos permiten discernir y avanzar en la vida. Y van a aparecer estos bloqueos, pero cada vez que logramos que estos bloqueos, cuando aparezcan, se queden menos tiempo en nuestra vida, logramos avanzar y llegar a estas metas que son muy importantes y que no debemos dejar a un lado porque tengamos miedo. Cuando hay miedo, siempre he sentido que cuando hay algo me produce mucho miedo es porque una cosa muy, muy importante para mi vida está al otro lado. Muchas veces me retiro, muchas, pero también soy consciente que en las que meto mi cabeza con todo el miedo, encuentro maravillas al otro lado. Y eso es lo que está pasando actualmente en mi vida. Meto la cabeza, le tengo mucho miedo, pero ahí estoy, encuentro maravillas al otro lado. Entonces los invito a que en vez de bloquearlas, las emociones permitan sentirlas. Sentir la rabia, la ira, el miedo, la ansiedad, están ahí presentes, pero ¿qué me estás mostrando? Oye, te estoy diciendo que... Y eso solo es una comunicación con nuestro interior, con lo que nuestro cuerpo quiere decirnos. ¿Para qué? Para seguir avanzando. Siento que ya llega el momento de las preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer preguntas sobre este tema. Listo. Sí, tenemos varias preguntas. Entre esas está la pregunta de... La pregunta de Fabián Salazar. ¿Cómo puedo aumentar mi nivel de confianza en las emociones? ¿Cómo abordar ese momento de desconfianza que llega en algunas ocasiones? Recordemos que la desconfianza viene de la incapacidad de poder vernos a nosotros mismos, de sentirnos seguros con lo que tenemos. ¿Cómo puedes tener una mejor confianza sobre ti aceptándote como eres? No somos seres perfectos, pero es parte de estar acá. Cuando queremos hacer todo perfecto, cuando queremos ser vistos, cuando queremos ser reconocidos, cuando queremos ser amados en plenitud, lógico que no vamos a encontrarnos con un mundo que te va a amar en plenitud, que te va a aceptar en plenitud, que eso no está afuera, si tú no lo vives primero dentro de ti. Cuando tú aceptas que todo lo que está pasando afuera es parte de lo que tú vives dentro de ti, empiezas a hacer un trabajo interior. Yo creo en mí, yo confío en mí. O bueno,
no confío mucho en mí, pero me acepto. Acepto que no soy capaz de hacer muchas cosas, de que necesito ayuda, de que no me las tengo que saber todas. Entonces, parte de empezar a confiar es empezar a aceptarnos con lo que es bueno y lo que no es tan bueno. Porque cuando nos aceptamos y aceptamos las falencias que tenemos, podemos empezar a trabajarlas y lograr de que sean un poco mejor, no perfectas, pero sí mejor. Tenemos otra pregunta de Leonardo Rodríguez que dice, ¿esos bloqueos que se descubren pueden volver a generarse aunque se desbloqueen? Qué pregunta tan interesante, porque la mayoría de los pacientes que llegan a consulta me dicen, yo quiero quitarme el cigarrillo, por ejemplo. No quiero volver a fumar. Es como si me pidieran con una varita mágica, vas a dejar de fumar, 3, 2, 1, pero eso no existe. Sería evitarte o saltarte lo que tú tienes que vivir, porque tienes que aprender de lo que está pasando. Entonces, cuando tú logras encontrar la raíz emocional de tu bloqueo, entiendes cómo puedes manejarlo, cómo puedes transformarlo. Y cuando logro saber cómo la transformo, pues se van a presentar varias veces en mi vida. Y cada vez que se presentan, ya sé qué es lo que tengo que hacer, empiezo este diálogo entre cerebro izquierdo y derecho, hablo con mi niño interior, lo entiendo, lo calmo y se calma. Vuelve y aparece y ya básicamente vas a ver que todas estas cosas que te producen ansiedad, que te producen miedo, aunque aparecen en tu vida, se quedan no tanto tiempo como antes, se quedan espacios muy cortos porque logras transformarlos y transmutarlos a una velocidad mayor. Jennifer Gómez nos pregunta, cuando tenemos hijos pequeños, ¿cuál es el mejor regalo emocional que podemos darles? Yo tengo un hijo pequeño y me di cuenta que no soy una mamá perfecta. Quería ser una mamá perfecta, y más siendo psicoterapeuta, además conociendo las 5 heridas de los niños. Por un trabajo que acabo de hacer en un retiro, me di cuenta que tenía que ser así. Y el mejor regalo que le puedo dar a mi hijo, lo hablo por mí, es no ser una mamá perfecta y aceptar que no soy delante de mi hijo. No soy perfecta, sigo en este trabajo, pero conciencia que esto que me está sucediendo es mío, no es tuyo. Y poder decirle a tu hijo, lo siento, esto que estoy sintiendo no te pertenece a ti, me pertenece a mí, hacerme cargo. Paula Andrea pregunta, ¿cómo puedes darte cuenta de esas heridas o qué está generando tus situaciones actuales? ¿Cómo darte cuenta? Reconociéndolas. Yo siempre hablo del testigo, ese ser que sale y te mira desde arriba. ¿Cómo reaccionas ante una situación? Llega tu pareja, no te llama, y dentro de ti empieza, no me está llamando, ya no me llama, no me quiere, me va a dejar, me va a abandonar, y empieza todo este diálogo interior que lo único que genera es mayor ansiedad, miedo, angustia, depresión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Observar cuáles son todas estas emociones para hacerlas conscientes de que ahí están. Y cuando soy consciente de que, bueno, tengo todo esto, ahí sí puedo ir hacia atrás a encontrar qué me está mostrando de mi niñez que no he logrado solucionar. Listo. Jennifer pregunta, cuando se está en el proceso de sanar y cambiar, ¿qué debo hacer para no desesperarme y vivir el proceso y aceptar? Paciencia, paciencia. La escuela en el planeta Tierra es tener paciencia y es vivir el día a día, el presente. Mi presente es lo que estoy viviendo en estos momentos. La angustia a no llegar rápido al trabajo, a no poder solucionar esto que me está pasando. Estoy explotando por una situación que no logro controlar. Entonces es vivir el día a día. Sí, es un no terminar y seguir, pero cuando
haces conciencia de que eres el protagonista de todo lo que te está pasando en la vida, puedes tomar las riendas, la manivela y hacerte cargo. Creo que por ahora son esas las preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo. ¿Alguna invitación a psicoterapia, al módulo que tú brindas? Sí. Yo siempre he dicho que si esta herramienta me hubiera llegado muy joven, me hubiera evitado muchas cosas en mi vida, pero bueno, llegó cuando tenía que llegar. Entonces mi invitación es a esa búsqueda interior, a buscar eso que siento que todavía no he logrado descifrar y no he logrado sanar, y que básicamente viene de esos 7 primeros años. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicoterapeuta? El psicoterapeuta no te dice qué hacer porque no sabe. Yo no te digo qué hacer, yo no tengo ni idea. Y muchas veces, así como lo hace mi maestro de terapia regresiva reconstructiva, no tengo ni idea. Dime tú qué vas a hacer. Pero lo que hace el psicoterapeuta es guiarte para encontrar el origen de lo que te está pasando. Cuando logras el origen, logras mirar hacia atrás y te das cuenta que detrás tuyo está pasando esta situación, puedes transformarla. Entonces mi invitación es a que no te quedes ahí sintiendo que el mundo conspira contra ti. Mi invitación es que te hagas cargo de él. Y solo te puedes hacer cargo cuando te mires y cuando eres consciente de que hay temas que tienes que solucionar para que tu mundo sea diferente. Si tú quieres que las cosas cambien, haz las cosas de manera diferente. Y los invito también, los que quieran hacer parte de este mundo transpersonal, del servicio, de la ayuda, los invito al diplomado de psicoterapia transpersonal, donde van a encontrar todas estas herramientas terapéuticas que les van a servir no solo para la transformación personal, porque es una formación muy vivencial, sino les van a servir para ayudar a otros para que encuentren su propia guía y su propia sanación, su propia transformación. Hay otra pregunta de Paula Andrea y dice, cuando de niño se sufre abuso, ¿cómo sanar? Bueno, ese es un tema muy importante y es muy importante ir al profesional adecuado para eso. Uno no puede abrir una olla y encontrarse con una cantidad de cosas dentro de esa olla y no saber qué hacer con ella. Y el abuso es uno de los temas bien álgidos y bien frustrantes en la vida de un ser humano. Entonces, cuando tú entiendes que hay algo ahí atrás que debe ser sanado, debes ir al profesional adecuado para que sepa y lo pueda guiar. El niño, cuando vive un abuso, ¿sí?, queda marcado. Si el abuso lo vivió principalmente en esos 7 primeros años, queda marcado para el resto de su vida, para relacionarse en todos los aspectos de su vida, pero principalmente en la parte sexual, en la intimidad. Entonces, ¿qué se debe hacer? No hay una regla, porque cada niño vive esa situación de manera diferente. La emoción que más queda anclada es la culpa. La culpa a sentí placer, pero sentí que eso no debió haber pasado. Entonces hay que desanclar esa emoción para que él pueda resolverla. Pero eso es un tema que básicamente hay que trabajarlo en consulta. Preguntan también, ¿qué herida se le puede generar a un niño cuando una mamá es perfeccionista? Bastantes. Bueno, como todo. Todos los extremos son malos, tanto cuando es perfeccionista, cuando es muy permisiva y todo está bien. Siempre van a lo mismo. Es un niño que no se siente capaz de hacer bien las cosas, que siempre cree que las está haciendo mal, que no le da la talla a su padre o a su madre, que no es merecedor de estar en este mundo, que todo lo que sucede malo es porque él existe. Entonces, no es una regla general, vuelvo a repetirlo, mamá perfeccionista, el niño pasa esto porque cada niño crea su patrón de supervivencia.
Entonces puede ser el patrón de tengo que mostrar siempre una careta para mostrarme perfecto, o el otro patrón es siempre soy víctima sintiendo que hago todo mal. Vanessa Lazo pregunta, ¿cómo permitirle a los hijos ser felices pero con disciplina? Porque cuando uno exige, siempre lo ven mal. Sí, la disciplina es importante, pero la forma como das esa información es lo que puede causar o no daño en un niño. Entonces, el niño necesita reglas, necesita normas, eso le permite estar seguro, saber que está en un terreno donde puede avanzar. Cuando él no tiene quien lo guíe, siempre se va a sentir perdido. Pero la forma de dar esas reglas, esas normas y esa disciplina es lo que genera o no el cambio. Si lo haces a través del miedo, de la amenaza, pues lo único que va a generar en él es un rechazo hacia eso. Si lo haces a través de acuerdos, donde él participe, donde él sienta que lo que él aporta es importante para el beneficio de él y de las personas que viven con él, entonces la situación es totalmente diferente. Lo hace sentir más seguro, lo hace sentir partícipe a lo que está viviendo a su alrededor. Y finalmente, Margarita Rosa Álvarez dice, ¿cómo podemos traer ese niño que escondimos en nuestro inconsciente a nuestro consciente? Ese niño siempre está. Cuando te pones de mal genio, cuando gritas, cuando te escondes, cuando te metes en tu cama a ver televisión y a no salir, es tu niño que está teniendo algún tipo de miedo. ¿Y cómo lo puedes hacer consciente? Escucharte y hablarlo. Yo siempre les enseño a mis pacientes, habla con tu niño, ese que está llorando a medianoche, ese que tiene miedo, y escúchalo, tengo miedo, y empieza, déjalo que hable y hable. Ahí estoy sacando a mi niño interior, dejándolo expresar. A los niños, tanto nuestros niños interiores como nuestros hijos, nuestros niños, hay que permitirles expresar lo que sienten. Y expresar lo que sienten está bien que sientas rabia, está muy bien, exprésalo, pero no te hagas daño a ti, no le hagas daño a los demás, puedes expresarla. Cuando no la comemos generamos enfermedad. ¿Listo? Entonces, bueno, gracias por estos momentos, estos minutos. Vuelvo y les reitero la invitación a Caminos con Corazón, a ser parte de esta hermosa familia y a expresar todo eso que siente, porque es parte de ser humano, sentir.